Sea de bendición un día más del devocional. En Dios nos habla hoy con una palabra para el Espíritu, bajo la dirección de su pastora y capellán castrense Jenny Joya. Hoy hago un trabajo en la búsqueda de un tema para aquellos que se sienten con culpa. Hoy puedan ser liberados de esa culpa. Hay algo que nos lleva muchas veces a sentirnos mal en nuestro diario vivir y que tal vez muchos aún tampoco logran interpretar cómo controlar ese dedo señalador o esa voz acusadora interna, esa voz audible que tiene el humano y que es experto en levantarse para criticar a los demás, para exigirle a los demás que cambien, como si en su mundo personal no hubiese nada que cambiar o que soltar o que perdonar. Hoy he llamado al devocional Ya no hay condenación. Y la palabra que nos está respaldando está en Romanos 8:1. Dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esta es una de las armas más fuertes que usa el enemigo contra los hijos de Dios. Y a veces no es la tentación, muchas veces es ese sentimiento de condena, esa condenación. Porque la condenación levanta una voz que susurra al corazón y que dice muchas veces, es que tú no cambias, Dios ya no te va a usar, Dios te rechaza porque estás en pecado, fallaste muchas veces, no eres digno de volver a empezar. Pero hoy la palabra en Romanos 8:1 quiere romper esas cadenas con una declaración poderosa que tiene la palabra y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No está diciendo poca condenación o los que tengan menos condenación. Dice, ninguna condenación hay. Y es importante que entendamos qué es la condenación. Y la condenación se convierte en esa carga, en ese sentimiento de culpa que termina convenciendo a una persona de que ya no tiene ninguna esperanza delante de Dios. Si ha cometido alguna falta, entonces la persona prefiere quedarse en ese autorrechazo, en esa mentira, en ese susurro que, que se levanta internamente y que le dice, es que no tienes perdón de Dios, es que tú nunca vas a dejar de vivir en la carne o es que tú siempre vas a seguir siendo el mismo. Pero hoy quiero decirle algo. Cuando sientas ese dedo acusador, esa voz de conciencia, esa no es la voz de Dios, porque cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo convence de pecado, nos lleva a arrepentimiento y como tal nos lleva también a una restauración. Entonces dice en Juan 16:8, dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Por eso este versículo bíblico de Juan 16:8 nos está mostrando el Consolador. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo después de que se marchara. Y hoy muchos desconocen que son portadores del Espíritu Santo y lo han dejado adormecido. Necesitamos avivarlo. Esa es la voz real que necesitamos sentir. Que la espada sea hecha en su boca por la palabra y que el avivamiento del fuego del Espíritu Santo sea el fuego de sus huesos. Así que el pecado se muestra por no creer en Jesús. La justicia se demuestra porque Jesús
va al Padre y el juicio se muestra porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Entonces tú tienes que empezar a revisar cuál es la voz que realmente necesitas escuchar. Y volvemos a Romanos 8:1. Cristo quitó esa sentencia que pesaba sobre nosotros para sentirnos culpables. Allí en la obra de la cruz, Jesús murió por nuestros pecados para limpiarnos. Y si bien es cierto que todos hemos pecado, todos necesitábamos un Salvador. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que Dios está buscando en usted, que crea en esa buena noticia, que Jesús tomó sobre sí la condena que nos correspondía, porque en la cruz fue donde Él llevó nuestra culpa para ofrecernos el perdón y para reconciliarnos con Dios. Por eso, cuando una persona se arrepiente y pone su fe en esa cruz, en Cristo, ya no va a vivir bajo la sentencia del pecado, va a vivir bajo la gracia de Dios. Y también este versículo bíblico dice que estar en Cristo significa vivir una nueva identidad. Pablo decía, para los que están en Cristo Jesús, estar en Cristo no significa ser perfecto, significa pertenecerle. Y un creyente todavía puede cometer errores. Por esos errores que usted cometa no va a definir su identidad, porque hoy su identidad es que usted es un hijo de Dios, es que su identidad ha obtenido un perdón, ha obtenido una justificación. Usted tiene una identidad donde Dios le ha amado, le ha restaurado, pero el enemigo siempre va a querer vivir recordándole su pasado. Pero Dios nos está recordando la obra que hizo en su Hijo Jesús, que hoy es la obra de Cristo a través de esa cruz. Y dice que se necesita vivir conforme al Espíritu. Romanos 8 es un libro que nos invita a usar la gracia eh, como, como el trono de la gracia que en algún momento les explicaba. Él no nos está Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia porque por la gracia que Dios ha puesto en nosotros, nosotros hemos sido perdonados. Y en el trono de la gracia encontramos el amor, el perdón y la gracia de Dios. En Romanos 8 no nos está invitando a usar la gracia como una excusa para seguir pecando. Nos está invitando es a caminar bajo la dirección de la presencia del Espíritu Santo, esa que usted hoy debe avivar. Por eso dice que vivir conforme al Espíritu significa buscar agradar a Dios, significa permitir que Él transforme nuestro carácter, que Él nos levante cuando caemos y permitirnos permanecer cerca del Señor. La gracia no elimina el llamado a la santidad, sino que nos da el poder para caminar cada día más hacia esa santidad. Pero también nos dice que la culpa no debe detener nuestra restauración. Quizás hoy estés cargando con recuerdos de muchas decisiones equivocadas que tomaste en tu vida. Tal vez hoy estés pensando, si yo hubiese actuado diferente frente a esta circunstancia, es que no puedo perdonarme, o Dios está molesto conmigo por algo que cometí y entonces puedo decir, Dios no puede usarme. Mira, la historia de la Biblia, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús, sin embargo, guardó en él no rencor, no rabia, sino al contrario, dijo, Pedro, tienes que ser restaurado. David pecó gravemente, pero David se arrepintió y encontró misericordia en el Señor. Pablo de Tarso se la pasaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, para matarlos, pero a pesar de eso,
Dios conoció las intenciones reales de su corazón y lo llevó a ser un gran instrumento. Entonces, no significa que porque el pecado sea pequeño, significa es porque la gracia de Dios ha sido mayor que ese pecado. Hoy quiero invitarlos a través de este devocional a que reflexionemos. Hay personas que están viviendo en una prisión cuya puerta Cristo ya abrió. Él no murió para que tú vivieras esclavizado a la culpa. Él murió para darte libertad, para darte una nueva identidad, pero sobre todo para darte una nueva oportunidad. Si tú has confesado tu pecado y te has arrepentido sinceramente, no permitas que la condenación ocupe el lugar que solo la gracia puede ocupar. Y si hoy te estás preguntando, ¿estoy escuchando la voz de la condenación o estoy escuchando la voz del Espíritu Santo? Pero ya hay culpas que le entregué a Dios, pero ¿por qué las sigo cargando? Recuerda, el arrepentimiento genuino nos lleva a Dios y la condenación quiere alejarnos de Él. Así que oremos, digámosle al Señor, Padre amado, gracias porque en Cristo Jesús ya no hay condenación para quienes ponen su confianza en ti. Hoy renuncio a toda culpa que me impida acercarme a tu presencia. Si tú ves pecado en mi vida, muéstramelo para poder arrepentirme, pero no permitas que la condenación gobierne mi corazón. Ayúdame a caminar conforme a tu espíritu, recordando que mi identidad está en Cristo y no en mis errores del pasado. Gracias, porque tu gracia es mayor que mis caídas y tu misericordia se renueva cada mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy le invito a que recuerde, la condenación te recuerda quién eras pasado. La gracia de Dios te recuerda quién eres ahora en Cristo. Así que el pasado puede explicar tu historia, pero no tiene autoridad para definir tu futuro cuando caminas con Jesús. No olvides compartir este devocional. Tal vez haya alguien que hoy se siente culpable y necesita encontrar y necesita encontrar esa paz que sea de haber sido restaurado. Bendiciones.